vamos a comentar sobre alimentos superpoderosos. Por favor, usted tiene que poner atención a lo que la experta nos va a compartir porque son alimentos que tenemos en la cocina, en nuestra despensa diariamente y a veces por no conocer sus propiedades podemos inclusive en la forma en que los preparamos disminuir mucho los beneficios que nos pueden aportar a la salud. Para hablar sobre estos alimentos superpoderosos, hoy nos acompaña la especialista en medicina funcional, Ana Paula Robledo. Muchas gracias por estar en Giro en U. Gracias a vos, Natalia, por esta invitación y esta iniciativa tan bonita y poderosa para todos en Costa Rica y alrededor del mundo. Muchísimas gracias. Estamos en Casa Viva, Centro de Negocios en Escazú, que siempre nos abre las puertas para grabar Giro en U. Hablamos de remolacha, brócoli, huevo. Hoy vamos a aprender a que estos alimentos son súper poderosos y que la forma en que podemos prepararlos e incorporarlos a nuestra dieta puede generar grandes beneficios. Y eso es lo que queremos hoy contarles a ustedes aquí de la mano de Ana Paula. Vamos a empezar a hablar de la remolacha. Y es que, según la ciencia, beneficia al corazón, el rendimiento físico y la recuperación. ¿Cómo hacer para potenciar los beneficios de la remolacha? ¿Qué tan beneficiosa de verdad es? ¿Y cómo la preparamos? He escuchado que es mejor cruda. Cuéntenos un poquito sobre este alimento súper poderoso. Perfecto, a mí esto me encanta porque además fortalece la agricultura en Costa Rica y Sí. promover más que nos vayamos hacia las ferias. La remolacha contiene una sustancia que se llama nitrato. Este se transforma a óxido nítrico y este lo que hace es dilatar las arterias, me ayuda a oxigenar el cuerpo, disminuye la presión arterial un poquito en ese sentido, por eso es muy bueno para la parte para la parte cardíaca. También tiene talainas que ayuda a la parte hepática. Entonces, es muy fuerte en la parte de rendimiento físico, en mejorar la oxigenación, sobre todo en deportes de altura o de larga distancia. Es tan fuerte que la remolacha se puede encontrar en suplementos deportivos extraída completamente para tomárselo como un gel para los ciclistas. Uno lo puede encontrar de esa forma como un shot, pero lo ideal es poderlo incluir entonces nosotros día a día, ojalá en batidos. ¿Por qué? Porque es mejor consumirla cruda. A mí me gusta mucho un batido verde, por ejemplo, ponerla en una licuadora junto con pepino, jengibre, semillas de chía, pepino, y queda riquísimo. Le podemos agregar piña si queremos darle un poco más de dulzor, o también cruda en ensaladas. No sería nuestra ensalada rusa, sino que sería más bien como, a mí me encanta ponerla o rallada o cortarla en rebanadas muy delgadas. Esto es como una forma muy útil si lo queremos hacer en casa y podemos dejarla por mucho tiempo porque tal vez lo que nos da pereza es que mancha y Ajá. entonces da pereza hacer eso en el día a día, pero podemos tomar la remolacha entera, rebanarla finito, ponerla en un frasco de vidrio y ponerle vinagre. Ese vinagre puede ser el vinagre de manzana, que además nos ayuda a mejorar la señalización de la insulina, nos ayuda a disminuir la glucosa, la absorción de glucosa en el intestino, entonces también nos va a ayudar. Y con esto se mantiene y más bien potencia los antioxidantes que tiene. Importante, cruda, cuando la cocinamos, ¿qué pasa? Pierde muchas Cuando propiedades. la cocinamos pierde parte de estos antioxidantes, pierde esto y aumenta ya los azúcares que tiene, se hacen más biodisponibles. Entonces se comporta como un alimento de un índice glicémico muy alto y ya no sería tan productivo en esa parte. Se puede consumir si la persona es saludable, claro que sí, cocida, pero en general buscamos no darle al cuerpo dosis tan altas de azúcar. Y tal vez media tacita, digamos, si la picamos para un batido, una media Para, tacita. exactamente, como media taza. Si es una remolacha pequeña, entonces puede ser muy pequeñita, entera, o la mitad de una remolacha la podemos utilizar en el batido. Personalmente he estado tomándome mi batido de remolacha y he notado, Ana Paula, que me recupero más fácilmente. Sí. Es decir, hago ejercicios de fuerza con pesas y cuando me lo tomo, al día siguiente no siento que muscularmente estoy tan cansada. Ajá, exactamente, es por lo mismo, porque al oxigenar más permite que la fibra muscular realmente trabaje en su máxima capacidad sin llegar a esa fatiga. Entonces no produce ese arratonamiento, ese dolorcito, y eso me va a permitir tener entrenos
más largos y entrenos mejor hechos, porque si vos no tenés esa fatiga, vas a generar más repeticiones con una buena capacidad, con una buena forma, y eso te va a permitir sacarle más provecho al ejercicio. Por eso debería ser, a mí me encanta como un batido de preentreno, ponerlo en Ajá. la mañana, y si es para deporte y lo vamos a meter en algo largo, inclusive le podemos meter en ese batido un bananito o piña o algo para ponerle un poquitito más, si te vas a hacer como qué sé yo, una ruta larga de ciclismo o así, podemos ya ponerle algo más, pero es excelente a nivel deportivo y a nivel pulmonar por mismo, por ese óxido nítrico que me va a llevar, mejora mucho la capacidad respiratoria también y sí, hasta para fertilidad, ¿verdad? También si nosotros estamos buscando bebito y todo esto ayuda mucho, sobre todo para el lado de los hombres, porque ayuda muchísimo en la parte de oxigenación, mejorar la calidad del esperma también. O sea, no por nada es un súper alimento, Exacto. ¿verdad? Es un alimento súper poderoso, como hemos puesto a Ujú. este episodio, y tiene que ver con recuperación física, tiene que ver con más energía a la hora de hacer Claro. ejercicios, más rendimiento, mejor oxigenación, Y el eso es lo que corazón los feliz. hace funcionales, porque esa distinción de un superfood, como lo que nosotros Ajá. vemos, son alimentos que tienen dosis altísimas de algún nutriente o algún antioxidante. Y los alimentos funcionales vemos que tienen una sinergia, ¿verdad? Y van a trabajar en diferentes áreas en el cuerpo a la vez. Y por eso estamos, es como decir, un 3 por uno, un 4 por uno, ¿verdad? Porque trabajan en muchos órganos. Maravilloso. Vamos a hablar ahora de uno que a mí personalmente me fascina y creo que me costaría mucho vivir sin él. Y en Costa Rica nos encanta y es el café. Bueno. He visto muchos estudios recientes que está asociado con una mejor salud cardiovascular, porque en algún momento había muchas cosas en torno al café por la cafeína. Dígame la buena noticia, por favor, y compartámosla con la gente. ¿Qué tan bueno es el café? Vieras que el café no es ni el rey ni el villano. O Ajá. sea, el café es como mitad y mitad porque depende mucho de la individualidad de cada persona. Entonces Ajá. aquí estamos justamente a la que le funciona mucho y a la que no le funciona Ah, mucho. Entonces vamos a ver porque tiene cosas potentísimas, muy buenas, pero el café depende mucho de qué tan capaz soy a la hora de metabolizarlo. Entonces hay ajá. personas que genéticamente son metabolizadores lentos y a ellos les puede generar un poco de daño. En efecto, esto que decías de la parte cardiovascular ayuda muchísimo en dos. Hay un tipo de arritmia que es de las más frecuentes, que es la fibrilación atrial. Están los pacientes que lo consumen. En estudios se ha observado que los pacientes que tienen un consumo moderado de café tienen menos frecuencia de padecer este tipo de arritmias. Entonces ayuda muchísimo en eso. Personas con síncope vasovagal también les ayuda muchísimo a mejorar la estabilidad de la presión arterial y esto es importantísimo. Tiene antioxidantes potentes también en el cuerpo con el tema y bueno, y que es energético y te va a ayudar también, ¿verdad? Para aumentar estamina, para mejorar concentración, todo esto tan rico que buscan todas las personas en el café, es totalmente cierto. Pero hay un grupo de personas para las cuales puede no serlo, y aquí podrían ser personas que al ser metabolizadores lentos, esto uno lo sabe, entonces las Ajá. personas dicen, uy, tomo café, palpitaciones, Ujú. nostalgia, que esa es como una sensación de ansiedad, sobre todo que ocurre como antes de la menstruación, Ajá. personas que ya tengan insomnio, ¿verdad? Entonces, estas son personas en las que más bien puede afectar, o personas que tienen fatiga crónica, porque el café puede elevar el cortisol. Entonces, a Mm. grosso modo, buscamos que el café, sacarle esas propiedades buenas, buscamos que sea, ojalá, no tomarlo muy tarde, sino tal Ajá. vez como el café de la mañana, quizás no más de 3 tazas al día. Y para los metabolizadores lentos, definitivamente o no consumirlo o solo el de la mañana, porque inclusive esa tacita de café tal vez al mediodía ya me puede estar afectando el sueño de la noche. Y uno dice, ¿cómo? Ajá. Pero son 8 horas de distancia. Pero cuando uno metaboliza muy lento, ese cafecito te puede robar el sueño. Entonces, Ujú. usted es de esas dichosas que puede disfrutar y además el aroma que es impresionante y todo, disfrutarlo perfectamente porque más bien está asociado a muchos beneficios. Estamos hablando entonces no más de 3 tazas y ojalá antes de las 3 de la tarde, Ujú. ¿verdad? Para que la cafeína no nos vaya a afectar el tema del sueño. Hay otro dato interesante y es que también debemos de tener cuidado de cómo lo tomamos, es decir, además de lo que usted nos comentaba de alguna situación en particular que tengamos con respecto al café,
ojalá no frío, sino que acabadito de hacer, Exacto. o en algún recipiente o algún termo que no haga que pierda su calor, ¿verdad? Entonces aquí son varias cosas. Ajá. Primero, hablemos de las calidades, porque no todos los cafés son iguales. Sí, es cierto. Entonces, Y en ¿cuál Costa es? Rica tenemos muy buen café, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque el mejor café es el café de altura. El que tiene mayor cantidad de estos antioxidantes que estamos buscando es el Mm. café de altura. Este café va a ser arriba de 1200 a 1500 metros. Ese es el que realmente está muy estudiado en generar Ah. estos beneficios. Zona de los Santos, digamos, para Zonas los que son así. de Costa Rica, es Exactamente. todo este café de los Santos, de Tarrazú, de toda Exactamente. esta zona. Entonces, eso por ahí es una parte importante. A veces la mayoría de los cafés comerciales de venta masiva no tienen trazabilidad, entonces no sabemos. Las ventas de cafés realmente es una colecta de muchos granos, ¿verdad? Donde se Ajá. mete, pero cuando a mí me pueden garantizar la altura, ya ahí vamos por una mejor elección, o una elección que sí sé que me va a garantizar esos beneficios de los Ajá. que tanto se hablan. Luego, por otro lado, está el cómo lo preparo. Entonces, el café también tiene otras cosas que no son tan buenas, que son unos diterpenos. Esto se llama cafeol y cawol. Es un nombre como extraño, pero estos pueden aumentar el LDL, un tipo de colesterol más aterogénico, más dañino, que se tiende a quedar más adherido en las paredes de las arterias. Y entonces, estos no los queremos. ¿Cómo hacemos para reducirlo? La mejor forma de tomar el café chorreado. Por eso Ah, es la forma en la que aquí ajá. en Costa Rica siempre vamos a ver que cuando vamos a un restaurante típico, ese sería el mejor, Que porque es un ese sí filtro. es un filtro, ese lo logra filtrar y es el que mejor lo filtra. Esa sería Ah, la mejor forma de consumirlo y recién hecho. Si ya lo hacemos en un coffee maker, ya bajamos un poquitito la escala y si usamos coffee maker, siempre con un filtro de papel, esto nos ayuda a filtrar estos otros como compuestos que son más dañinos. ujú. Después viene otras versiones como el café hervido, que es como los cafés de percolador, Sí, ¿verdad? Ese es el tradicional, el café que sí. usualmente se utiliza, ese sería de los más dañinos, ¿verdad? Ujú. Junto con la prensa francesa, que es uno Oh, de los rituales que tanto les gusta a las personas cafeteras, ¿verdad? wow. Porque tiene toda esta parte romántica del café, Ajá, pero la prensa no filtra, entonces te claro. estás tomando todo esto junto. Ajá. Así que eso sería lo ideal y nunca recalentar, porque ves, al recalentar no solo vamos a potenciar las cosas malas, sino que las Ajá. buenas pierden totalmente su sentido. Entonces, Ajá. más bien va a ser más daño que algo Mm, positivo. Así que a mí me gustan esos filtritos chiquitos, una ujú. sola taza a la vez y Claro, hacerlo de una en una, como una persona se hace un té, ¿verdad? O exacto. sea, esas son como el de las ventajas de un té es que te haces de uno en uno. Entonces, en Sí. el café tenemos que tener como esa educación de hacerlo de uno en uno y no Ajá. dejar ese café. Esa sensación que la gente dice, la palabra muy tica, está rechinado, Ajá. es literalmente donde ya esos antioxidantes se oxidaron. Se quemaron, Exactamente. ya. Entonces, ¿qué es esa oxidación? Como cuando abrimos una manzana, la partimos a la mitad y se torna café. Ahí Mm, se va oxidando. Cuando ya el café está recalentado, cuando ujú, lleva mucho tiempo, tiene esto. No ujú. queremos tampoco plásticos, porque el plástico y el calor se llevan muy mal, ¿verdad? Sí. Liberan muchísimos compuestos tóxicos para el cuerpo. Entonces, si los podemos tener en vaso de vidrio, una taza, Ajá. vidrio, cerámica, ¿verdad? O de acero inoxidable de estos termos y Ajá. tomármelo inmediatamente, Sí, no ¿verdad? usar plástico, importantísimo. Ujú. Hay otro método, Ana Paula, que es la bandola, que también es un método costarricense y tiene un filtro Ajá. que algunos, bueno, yo encontré hace poco uno reutilizable que es la misma telita Del de la filtro del clásico. chorreadora, Ajá. ¿verdad? Entonces, bueno, ahí también para Sí. hacer el comercial de la bandola, porque bueno, es justamente Esa no estos la métodos, conozco, nadie. sí, ¿Qué ves? Yo no, no soy de tiene que ir sí, es que no, no a tomar café, pero sí, o sea, en Coronado está el lugar donde se creó la persona, Don Minor se llama, y él hizo todo este método, que bueno, ahí también lo dejamos porque entonces Sí. sabemos prensa francesa, no, Ujú. y percolador O tampoco. tampoco. Ok, Ujú. muy bien. El brócoli. Ujú. Uno recuerda a la mamá, ¿verdad? O las abuelitas diciéndole a los niños, cómanse el brócoli, que es bueno. De verdad es un alimento
súper poderoso. Es un alimento funcional que deberíamos de tener cada día de la semana. Y Cada día de cada la día de la semana. semana. Entonces, ojo, esto no se limita al brócoli, es todas Ajá, las crucíferas. Así que yo puedo hacer lunes brócoli, martes coliflor, miércoles bok choy, ajá. jueves espárragos, puedo consumir Ujú. viernes col de Bruselas, el sábado cale y puedo consumirme unas alcachofas el Que domingo. son O como los sea, primos. todo exactamente, es esta Ajá, familia leñosa. sí, Entonces, ¿qué es lo ajá, que los caracteriza? Que estos tienen una alta cantidad de sulforanos. Ese es ya en sí la sustancia que queda. ajá. Pero en sí, para que ésta se produzca en una buena cantidad, esto se genera al trocearlo. Entonces, que cuando lo compremos, lo troceemos y lo dejamos al aire libre un ratito. Esa oxigenación de trocearlo, más cuando los masticamos Ajá. bien, eso conjunto con una enzima que se llama mirosina, es la que termina formando el sulforano. ¿Por qué son tan importantes estos compuestos sulforados? Estos compuestos, iba a decir ahí un comentario, pero muchas personas no les gustan porque dicen que les genera ese cólico, ¿verdad? Es por Ajá. estos compuestos sulfurados también, pero es importante y ahí ya estamos hablando de otra cosa que es trabajar el intestino, porque quiere Ajá. decir que está teniendo una reacción, hay que estudiar por qué, para poder reintroducir estos alimentos tan importantes. ¿Qué es lo que generan estos sustancias? Bueno, estas sustancias activan una vía antioxidante, NFR, que me va a ayudar, si pensamos en cáncer como tal, ¿verdad? Vamos Ujú. a pensar en oxidación, en intoxicación, o la parte de toxinas va a estar muy ligada. Estos compuestos entonces activan la vía del antioxidante, no hay un antioxidante más potente que los que produce el propio cuerpo, Ajá. ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener glutatión, superóxido dismutasa, son cosas muy fuertes que produce el cuerpo y estos son los que van a abrir esa vía. Por otro lado, participan también o estimulan la vía, la fase 2 de desintoxicación. Nosotros tenemos tres fases y la fase 2 usualmente es la que se queda pegada porque no tenemos suficiente de estos compuestos o vitaminas que me activen. ¿Y qué es lo que hace la fase 2? Es tomar las toxinas y volverlas solubles para poderlas eliminar vía ya sea orina, sudor, heces, ¿verdad? Entonces es una fase que ocupamos darle movilidad y en esto es en lo que me van a ayudar. ¿Qué se elimina ahí? Metabolitos de estrógenos. Entonces, esto es súper importante para las mujeres, en especial mujeres con historial de cáncer de mama, cánceres mediados por hormonas. También vamos a liberar ahí toda sustancia tóxica que el cuerpo no identifica, ¿verdad? Ajá. Y también sustancias químicas o tipo metales pesados, ¿verdad? Sustancias ya como de aditivos y todo. Entonces, todo esto va a estar mediado o va a ser la vía que los va a activar. Todos salen por diferentes vías, pero la que en sí los va a activar es esta fase 2 de O sea, desintoxicación. comer, por ejemplo, brócoli, Nos ¿verdad? Más mantiene todos los limpios. demás Ajá. primos que vimos, Ajá. nos mantiene limpios, o sea, nos limpia, y por eso se dice que también es anticancerígeno, Exacto. porque nos ayuda A quitar justamente lo a malo. quitar lo malo. Nada más para detenerme un segundo en la Sí. forma de preparación, porque a Ujú. veces no lo tenemos claro. Entonces, Sí. tomamos el brócoli, por poner ejemplo el brócoli, Ujú. lo troceamos, cortarlo hace que se potencien esas Ajá. sustancias de Entonces se beneficio, oxigena. Ujú. ¿verdad? Y una vez que está cortado, lo dejamos reposar unos 10, 15 No lo minutos, tenemos 20 ni que meter en minutos, agua, nada, nada. O nada, sea, nos ahí, ponemos a hacer ahí otra cosa del solito. almuerzo. Entonces empezamos cortando el brócoli y seguimos haciendo las demás cosas. Ajá. He escuchado también, Ana Paula, que se pone a hervir agua y se mete nada más Ujú. 3 minutos y se sacan. No Eso es lo que a cocinarlo mí más demasiado. me gusta. Se puede comer crudo. ¿Vos has O visto como en crudo. las bandejas Sí. cuando ya lo venden en el supermercado en bandejas o a veces en Ajá. comedores lo tienen crudo? A mí sí me gusta impactarlo en agua. Esto mejora muchísimo la palatabilidad del alimento y además reduce también otras cositas que uno no quiere, ¿verdad? Si Ajá. hay algún tipo de microbio o algo así. Yo siempre voy a ser favorecedora de la agricultura orgánica, entonces me Ajá. gusta. El agua ya tiene que estar hirviendo. Esto Ajá. es muy importante. No lo pongan con el agua fría porque ahí se van todas las Ah, sustancias solubles importantes, se van en esa agua. Entonces, el agua ya tiene que estar hirviendo. Colocamos los arbolitos de brócoli, de espárragos, esto es lo que es. Bueno, todos tienen técnicas diferentes. ujú, Quedémonos con este. Pero ujú. entonces el brócoli como tal, 2 minutos, yo ni siquiera llego al Ah, tercero, genial. dos Ok. minutos en agua hirviendo y que tengan a la par un Una tazón canastita. con Ajá. hielo, agua con Ah, hielo. Entonces esto pasa,
de agua hirviendo, lo escurrimos, quitamos el agua y lo metemos en hielo. Esto se llama impactar el vegetal. Y esto lo que hace a nivel celular es que sella, me va a dar un color verde vibrante, se lo come todo el mundo, es delicioso, se mantiene durito, que es lo que nos gusta, que el Ajá. vegetal quede al dente, pero con un color lindísimo y sella que todos los nutrientes queden adentro, Eso es un porque vuelve súper a tip. sellar otra vez en la Ajá. célula. Wow, bueno, ahí anótelo, ya sabe, ¿verdad? Ujú. Ahí no hay forma de perderse y la verdad es bastante fácil. Es súper fácil. Sí. Una pregunta nada más, ¿se puede congelar así como está? Se puede, a mí me gusta Ujú. hacerlo justamente todo y entonces ya pasamos aquí a hirviendo agua fría y ya yo lo puedo dejar esto en un topper en el refri. Ah, Entonces en la ok. mañana los puedo acompañar con un huevito picado y le pongo una buena cantidad de brócoli en una ensalada más tarde. Si es el coliflor, lo podemos dejar así, lo podemos agregar a batidos verdes el Ok. coliflor, lo Ujú. podemos utilizar como un puré, como arroz de coliflor, cualquiera de estos. Excelente. Hay, o el siguiente más bien, alimento superpoderoso que a mí también me encanta, es el huevo y que además es tan versátil, ¿verdad? Y tan fácil de preparar, y que lo han descrito los científicos en los últimos años como un aliado del cerebro. Exacto. Estaba leyendo un poco de que tiene un nutriente que se llama colina. Ujú. Cuéntenos un poquito sobre esto y cuántos huevos nos comemos. Sí, yo también soy una así, come Fan, huevos, fan come huevos. totalmente, porque es un alimento que es un paquete nutricional y así lindo, ¿verdad? O sea, ya está todo. Claro. Es como cuando uno dice un multivitamínico. El huevo lo contiene todo, tiene todas las vitaminas, todo, o sea, todo lo tiene ya listo y es un paquetito y es de muy bajo costo. Entonces, también hasta fácil para algunas personas que tal vez viven en zonas rurales, tienen patios y todo, de tener hasta unas cuantas gallinitas para que les vayan dando sus huevitos. Entonces es un alimento que a mí de verdad me chifla. Tiene montones de proteína y proteína de alto valor biológico. Tiene colesterol importante también para recubrir neuronas y todo. Y este es el juego importante. Los alimentos tienen su sinergia. Entonces, esta colina es un precursor de acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor muy importante para la memoria. Entonces, por eso es tan importante el consumo de este. La colina como tal antes no se considera como un alimento esencial. Hoy en día vemos que sí lo es, entonces lo estamos trayendo como parte de ese grupo pequeño de vitaminas y minerales que en algún momento se acuñó y que estamos viendo que es más grande de lo que habíamos pensado. Entonces es muy importante esto para las mujeres embarazadas porque tiene que algunos suplementos multivitamínicos no lo contienen porque no se coincide con una vitamina, pero es muy importante para el desarrollo del tubo neural, para el desarrollo del cerebro del feto, ¿verdad? Entonces es muy importante consumirlo. Cuando este neurotransmisor, ¿qué hace? Entonces, él activa una vía en el cuerpo muy importante, o sea, participa en ciclos de metilación. Es una reacción bioquímica que ocurre millones de veces por segundo y que va a estar participando en la codificación genética o modula la expresión de la parte genética y también en la parte de neurotransmisores. Por eso es tan importante para toda la parte de memoria y de la parte cognitiva. Es Mm. súper importante. Me decías también la parte de cuántos consumir. Ajá. Uno necesita aproximadamente 450 miligramos de colina al día y cada huevito tiene de 125 a 150. Yo siempre promuevo utilizar huevos de pastoreo y huevo orgánico sería realmente lo ideal, que O son los sea, de más las difíciles de, gallinitas que andan las ahí en gallinitas de su hogar. hábitat. Esas son las más difíciles de encontrar, ¿verdad? Sí. Porque a veces en el supermercado podemos ver de pastoreo, pero eso es toda una clasificación bastante Ah, compleja. El pastoreo puede ser simplemente que la gallina pasta 3 minutos antes de la mm, colecta una vez al día, entonces no necesariamente va a ser aplicable. Si podemos conseguir los orgánicos, genial. Y sí, los alimentos orgánicos tienen un costo extra, pero y en el caso de los huevos puede ser el doble. Pero cuando mm, uno habla de tal vez un cartón, 2.000 colones y uno de pastoreo en 4.000, para algunas personas esto sigue siendo algo asequible, ujú, ¿verdad? Y si la ujú. persona tal vez tiene bajos recursos, pero tiene un mayor espacio donde puede tenerlo, ¿verdad? Ya sea, entonces vale mucho la pena poderlo consumir así. ¿Por qué? Porque al ser un animal tan pequeñito también es muy manipulable, entonces puede Ujú. tener muchas otras cositas que no nos benefician como hormonas, muchos antibióticos y cuestiones así del comercio convencional. ¿Cuántos entonces más o menos ocupamos? Nosotros podríamos consumirnos hasta 4 huevos al Mm, día. Entonces, a ujú. mí me gusta entre 1 y 2 en general, ¿verdad?
4 podemos consumirlos perfectamente. Es eso que es demasiado versátil, nos sirve Claro. para el desayuno, para una ensalada, para no tener que comerme algo de comida rápida, algo procesado. Entonces me pico una buena lechuga, le pongo unos brócolis, le pongo cebolla, le pongo un par de huevitos, 3 huevitos, ahí ya tengo Ujú, una buena ensalada, ¿verdad? Para llevarla al claro. mediodía y en la noche también resuelve montones, ¿verdad? En Ujú, lugar de comprarme igual algo procesado o algo así, también me puedo hacer. Nosotros comemos huevito el día entero, entonces sí. perfectamente lo podemos hacer. Solo hay que tener cuidado en personas que sí ya tengan preestablecida una hipercolesterolemia familiar, que ya eso sí sería un Ujú, caso de estudio, o personas sensibles. El huevo tiende a ser, y en mi parecer y en mis años de experiencia, el huevo tiende a ser uno de los alimentos a los que reaccionamos mucho a nivel de sensibilidad y alergias. Entonces, ujú, muchas personas son sensibles al huevo y eso tiene que ver mucho en de dónde proviene el huevo. Entonces, también ujú. esta es como una pequeña acotación ahí. Sí, como en todo, ¿verdad? Que las Ujú. personas se conocen y saben si algo no les beneficia, pues tener nada más ese cuidado, ¿verdad? Ajá. Hay otro alimento que me recuerda mucho a mi abuelita, porque constantemente pasaba recetándonos, y son las Ah, lentejas, sí, ¿verdad? sí. Y le escuché a un médico funcional diciendo también, las lentejas no sanan si las Ujú. preparamos bien, Ajá. ¿verdad? Cuénteme un poquito sobre este alimento con tantos beneficios para la salud. Entonces, este es otro que también es todo un grupo, son todas las leguminosas, lentejas, frijoles, garbanzos, todos estos entran, pero las lentejas son unas de las que tienen mayor cantidad como de proteína y menor cantidad de carbohidrato, entonces se Ajá. busca mucho en la parte de ejercicio, fitness y todo esto, pero todos son muy buenos. De hecho, los frijoles Ujú. negros tienen muchos estudios en la parte cardíaca y también en esto nos beneficia. A mí me encantan todos estos granos porque estos son las cosas que queremos consumir. Cuando hablamos de no consumir carbohidratos, eso no tiene sentido, no es como la idea de lo que estamos buscando, sino que estos tienen también, es un alimento bastante completo en el hecho de que en sí mismos tienen mucho carbohidrato, más todavía de proteína y tienen mucha fibra y una fibra que se comunica con mi microbiota y me va a ayudar a expresar una mejor genética, porque la microbiota tiene esto es lo que se concibe como nutrigenómica, que es como lo que yo como va a tener influencia sobre la expresión de mis genes. Entonces, las lentejas forman toda esta parte de una dieta tan estudiada como la dieta mediterránea y parte del beneficio que tienen es que no tienen grasa, no tienen colesterol, fuente de proteína limpia, sobre todo si se mezclan con otros granos, ¿verdad? Como Ujú. nosotros usualmente lo hacemos con arroz y cuestiones así. Ahora bien, en todo el tema de medicina funcional, a veces escudriñamos tanto que se confunde a la persona, entonces, ay, ya no se sabe qué es bueno. Entonces, a estas han ganado mucha mala reputación últimamente por el tema de las lectinas que también tienen. Todos estos grupos tienen sustancias antinutricionales. ¿Por qué? Porque son tan ricos en nutrientes que el propio vegetal produce estas sustancias para evitar que otros bichitos se las coman. Estas sustancias hidrosolubles. Entonces, si nosotros los dejamos en remojo unas 8 horas, unos frijoles garbanzos ocupan 8 a 12 horas, unas lentejas 4 a 8 horas. Entonces, estas las dejamos y es muy importante, no es solo agregarles agua, ocupamos lavarlas. Mm, Ocupamos ese masajito, lo escurrimos, llenamos de agua y las dejamos 8 horas. El 95% de estas lectinas se van a ir. ¿Qué son? Son sustancias antinutricionales que van a dificultar la digestión de estos y que por claro. eso algunas personas cuando los consumen les generan distensión, les puede generar gas, dolor abdominal. Entonces muchas de estas se van a ir. Cuando nosotros no hacemos una buena técnica, ¿verdad? Que así es como siempre lo cocinaron las abuelitas, no hay ningún problema. Cuando consumimos estos granos, estas leguminosas de forma enlatada o que ya vienen Mm, cocidas, no vienen con esas técnicas. ujú. Cosas que pueden mejorar también la digestibilidad de estas es agregar un poco de vinagre a la hora de cocinarlos. A mí, yo siempre el método de preferencia va a ser olla de cocimiento lento, agregar una cucharadita de vinagre a la hora de cocinarlos también ayuda a disolver parte de todas Mm. estas sustancias antinutricionales. Ok, entonces dejarlas en agua por lo menos unas 8 horas Ah, antes y antes darles esa masajadita, ya ujú. dejarlas en agua para eliminar esas sustancias que no queremos y potenciar las que sí queremos, que son las que nos nutren, ¿cierto? Exacto, y las lentejas inclusive tienen una forma que es una de mis favoritas, que es dejarlas germinar. Cuando usted deja la lenteja en agua durante 8 horas, luego las dejas decir en el mismo colador,
y le das como si fuera una matita, las Ajá. dejas en el colador y le vas poniendo agua unas 3 veces al día. Entonces las dejas, vas, les pones agua, las volvés a dejar ahí en un pichel, en una canastita, pero que escurra, si tiene que tener Mm. aire. A los 2 días empiezan a soltar una raicita. Y eso se llama la germinación. Ahí es donde están más activos los compuestos nutricionales de las lentejas. Y es delicioso, ya ahí se pueden comer perfectamente, están suavecitas, Sin masticables, cocinarlas. sin cocinarlas. Ah, Ahí donde ellas ya se germinan, que ese es el alimento germinado, eso es otro tipo de nutrición, ¿verdad? Muy estudiada, que es la comida viva, la verdad, donde ajá, se hace toda esta activación. Las podemos poner como ponemos frijoles nacidos, ajá. como ponemos alfalfa sobre una ensalada y podemos poner cuarto de taza, media taza, algo poquito y lo podemos ir probando. Entonces uno los puede germinar. Algunas personas los podemos dejar germinar, es decir, 8 horas de remojo, unas por lo menos 6 horas entre que las mojo y las dejo secar, las mojo y las dejo secar, ahí ya están, donde les vemos que empieza a salir esa raicita, las podemos cocinar. Mm, 30 a 40 minutos para los que son demasiado sensibles y esa ya sería la forma más amable con el ajá. intestino para poderlas consumir. Ah, qué interesante. No, no tenía idea de Ujú. esa otra faceta. Sí. El otro alimento súper poderoso es la sopa de menudos. Nuevamente, las abuelitas nos recetan las sopas con las patas del pollo, con el corazón, el hígado. ¿Qué tan beneficioso? Importantísimo, importantísimo. Y yo creo que esa es una sabiduría que no deberíamos de perder, que sí era muy claro y yo creo que a todas las personas, ¿verdad? Que ya por lo menos superan los 40 sí fueron Ujú. criados de esa forma y tienen una salud más robusta, o tuvieron una salud en infancia más robusta, porque realmente también son paquetes nutricionales, tienen una vitamina A completamente formada, importantísima para la visión, importantísima para muchos procesos en el cuerpo, porque la vitamina A es una vitamina que de alimentos vegetales, a partir de betacarotenos, no siempre se va a transformar o no siempre se va a absorber completamente y cuesta conseguirla de otros alimentos. Entonces, casi que el huevo y estos son los que lo contienen fuera de todos los vegetales. Es muy importante entonces este consumo. ¿Cómo lo podemos consumir? Una vez cada 15 días, una vez a la semana, fijarnos en los métodos culinarios que tienen en países sureños, ¿verdad? Como Ujú. Brasil, como Argentina, que ellos cuando hacen estos asados los fines de semana hacen pinchos de corazones Ajá, de pollo, ¿verdad? sí. Que tienen toda esta forma de preparación, pero si nosotros nos acostumbramos, ojalá una vez cada 15 días, una vez a la semana, un bistec de hígado Mm, encebollado, ujú, estos tienen cantidades de hierro altísimo que a nivel deportivo nos va a beneficiar. O sea, todo deportista debería estar consumiendo esto por lo menos una vez a la semana y no mm. necesita entonces tanto suplemento, Y las ¿verdad? patitas de pollo que la gente hace, ay, guácala, pero tiene Esas sí colágeno. tienen colágeno, exactamente. Entonces, estas son como las diferencias, que antes nosotros, las personas, es que hasta hace muy poquito, realmente si lo vemos en un tema longitudinal, tenemos electricidad, pero yo recuerdo a mi abuelita lo que tenían eran congeladores, ¿verdad? Ujú, Entonces, cuando tenían un animal, era el animal entero, entonces ahí iban sí, haciendo partes del animal, ¿verdad? Conforme ujú, lo iban pasando. Y hoy en día tendemos a consumir proteínas menos nutritivas sí. en nuestro enorme afán de controlar el peso y de controlar proteína, 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 terminamos comiendo lomito o pechuga de pollo. Y son los que menos nutrientes tienen. Mm, Si tienen mucha proteína, tienen poca grasa, pero no nutrientes. mm, Entonces, si nosotros podemos complementar con estos otros, de vez en cuando hay un poquitito, o sea, es excelente el beneficio y la riqueza que esto le da al cuerpo, cómo le fortalece el sistema inmune, el sistema cardíaco, es excelente. Estos otros, los huesos, hacer la sopa de huesos, ajá, hacer con las patitas, con cabezas de pescado, también ujú, los caldos de hueso. Cuando nosotros utilizamos eso, eso es lo que sana el intestino. Entonces, ujú, no es de preguntarnos por qué ahora todo el mundo padece tanto de la panza y ahora todo el mundo tiene, ¿verdad? Que distensión, que le cae mal, que le afecta, que estamos sensibles a muchos alimentos porque hay un alimento clave que no volvimos a consumir y son estos animales, ¿verdad? Todas ujú, estas otras partes. La sustancia de huesos o cualquiera de estos huesitos cuando se cocina por largo plazo libera colágeno y ese mm, colágeno es el que viene a recubrir y sellar las paredes del intestino. ujú, Entonces es lo que le va a dar a sellar la pared del intestino, es como una pared de ladrillos que ocupa constantemente ser repellada porque tiene mucha agresión conforme a toda la comida
dañina que nosotros le damos en los alimentos procesados, en tóxicos, agroquímicos y todo esto. Y entonces podemos hablar de que hay personas hoy en día de 35 años que nunca habían tenido ni 5 gramos de colágeno, Wow, ¿verdad? sí, De toda una vida, desde que son sí. chiquititos. Entonces, a mí esto me importa muchísimo y yo mucho la parte de alimentación en la madre y en el primer año de vida. Y es el primer alimento con el que yo lacto a un niño, sustancia de huesos. Bueno, ya saben, Intentamos ¿verdad? primero sellar el intestino de ese bebé y Sí. es darle estos alimentos a los pequeñitos, ¿verdad? Introducirles el hígado, introducirles todo esto es parte de la alimentación infantil. Y que no sale caro también. Las Exactamente, es lo más sopas de barato, nudos y todo es eso, lo hasta más lo tiran en barato. las carnicerías y Deberíamos de es, aprovechar que todavía los tenemos, porque en sí, otros países, como en Estados Unidos, no consigues huesos, es muy exacto, difícil. sí. Para conseguirlos tenés que tener un permiso especial o ciertas fincas o vivir en algunos lugares más alejados, pero sí, Ujú, vivir en Nueva York es muy difícil, ¿verdad? exacto. Poderlos conseguir porque ya todo llega a producto terminado. Tenemos ese privilegio todavía aquí en las Ujú. carnicerías de los barrios o de los lugares donde Buenísimo. vivimos. Vamos a terminar. Ujú. Hay muchos otros alimentos. Luego Sí, vamos a así invitarla quiero para más hablar de seguido. otro montón de alimentos más, porque de verdad es un tema fascinante y es la sardina. Leyendo también sobre la sardina, hay un científico de Harvard que se llama Nick Norwitz, que hizo un experimento que concluyó que es un alimento tan completo, que se podría vivir de sardinas durante un mes. Ujú. Eso Así es. a mí me impactó cuando lo leí, que, o sea, Es ¿qué pasa con la Y sardina? ve qué triste que estamos perdiendo nuestra salud como ticos y todo lo tenemos aquí Ajá, y todo es lo más barato. O sea, sí, no ocupamos ir a comprar el salmón X, Y, ajá. Z, es lo más barato. Las sardinas son un paquete de omega 3. Mm, Es un paquete de proteína limpia. El océano está muy contaminado. Entre más ujú, grande es el pescado que comemos, claro, ¿verdad? Más toxinas va a tener, sobre ujú. todo metales pesados, porque el océano, sobre todo el Pacífico, está muy contaminado de metales pesados y que está muy sucio. Entonces, las sardinas, al ser tan chiquititas, no contienen nada de esto, pero tienen enorme cantidad del omega 3 más absorbible y limpio que podemos consumir. Ujú. Es espectacular. Entonces, por eso es uno de esos alimentos funcionales, porque me va a ayudar a la parte a disminuir inflamación metabólica e inflamación sistémica, porque tiene tanto el omega, el EPA y el DHA. Son dos omegas que funcionan de forma diferente, uno más a nivel cerebral, uno más a nivel sistémico y cardíaco. Tiene también las espinas, que estos son Ajá, pescados tan chiquititos que usted se puede comer las espinas, se pueden, no hay ni que picarlas mucho, ¿verdad? no, En la misma latita se pueden comer. Entonces, estas espinas tienen altísimo calcio, pero un calcio muy biodisponible, porque no todos los calcios son iguales. Es más biodisponible este que el calcio de la leche. Es muy importante poderlo consumir. Tiene vitamina D, entonces me ayuda montones a las personas con osteoporosis o que tienen o que ya tienen, ¿verdad? Este riesgo de o que vienen de familias que todos han padecido claro. o adultos mayores. En los niños, nuevamente, es muy importante poderlo consumir. Vienen varias presentaciones. Yo desearía que hubieran presentaciones inclusive todavía más limpias, Claro. ¿verdad? Porque casi a veces las encontramos más que todo enlatadas, a veces, y es más en Ujú, los puertos y en las zonas de residuo, es que llegan, ¿verdad? ujú. Cuando hay alta, ¿verdad? Cuando hay pelea, y todo, entonces llegan y ahí se ven donde van brincando todas y yo me he tocado ver esa experiencia y es muy bonita, ¿verdad? Y la gente que vive cerca van todos a recolectar sardinitas, ¿verdad? Entonces eso es lo ideal, pero si estos son riquísimas poderlas hacer, ojalá, lo ideal sería tenerlas en vidrio o así, pero en general cuesta mucho. Lo más importante es, ojalá, limpiarlas, ¿verdad? Si vienen como en esa salsita de tomate, eso lo que puede ser es muy ácido para una Ajá. persona, sobre todo a Ujú. nivel gástrico, Quitarle un poco la salsa, quitarle un digamos. poquitito la salsa, ¿verdad? Que ahí es donde puede afectar, Ujú. pero las sardinas genial si las podemos incorporar en una ensaladita en una lechuga suavecita, como una lechuga romana con perejil, con ajo, aceite de oliva, riquísimo poderlos poner sardinitas, un par de huevitos, unos brócolis, y la hicimos toda, El súper ¿verdad? O sea, almuerzo el o el cuerpo súper, está ahí ajá, en ajá. su máxima, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, es increíble porque además las sardinas uno tal vez las subestima, pero es Sí. casi que entonces como tomarse un shot o una pastilla de omega 3 directa, ¿verdad? Natalia, yo desearía que a la gente le gustara más, porque es un tema de gusto, porque no nos Ujú. enseñaron a consumirlos igual con el hígado y Sí, todo esto.
pero uno no ocupa tanto suplemento. O sea, todas Sí, las sí. personas necesitan, y yo casi que a todos mis pacientes les voy a dar un suplemento de omega 3 porque nadie los consume en la dieta. Nadie Sí, a consume comer buenos sardina. pescados Sí, y no se consumen en suficiente claro, cantidad. claro. Entonces, todo el mundo lo necesita y los suplementos de omega 3 tienden a ser de los más caros, los que son de una Sí, buena calidad, claro. porque el de omega 3 es uno de los suplementos más riesgosos de comprar a ojo cerrado, Sí, ¿verdad? O sí, sea, sí. para tenerlo uno ocupa pagar una buena calidad por todo Ujú, este mismo de tanta contaminación que hay. Y todo esto lo podríamos adquirir de la dieta. Y no solamente, maravilloso. insisto, no es solamente que me dan los omegas, es que me mejora aquí, me mejora acá, me mejora acá. Claro. Entonces estaríamos mucho más, con una salud más robusta, más fuerte, más llena de vitalidad. Excelente, sí. Bueno, ha sido de verdad riquísima esta conversación. He aprendido muchísimo de este ratito. Estamos muy agradecidos de verdad que nos acompañes, Ana Paula, y esperamos que no sea la última, que sea la primera, Sí. pero no la última. En Giro en U siempre terminamos preguntándole al experto qué tres cosas no haría según el tema que hemos conversado. Ujú. Vos, como experta, como especialista en medicina funcional, ¿qué tres cosas no comerías? No consumo y no comería bebidas azucaradas de botella. Ajá, Número uno, es una de las cosas que más eleva los niveles de sobrepeso obesidad. En una escuela que no tiene nada, que no tiene comedor o que no da ninguno de estos, en el segundo que se empiezan a dar bebidas edulcoradas, la población aumenta de 10 a 12% el peso. wow. Son calorías totalmente ciegas que estimulan más bien el consumo de más calorías. Entonces, a donde sea que salgan, agua, van al restaurante, agua, están en la casa, agua, quieren tomarse algo con limón, algo con sabor, agua con limón o algo de nuestras frutillas, carambola o alguna de estas, pero definitivamente nunca bebidas de estas. Y honestamente, hay cosas que las personas pueden decir, ay, pero yo no puedo vivir sin el pastel o la pizza o el esto, pero sin bebidas con edulcoradas, ya sean edulcorantes naturales o artificiales, es realmente posible. Sí. Entonces esa sería una. La otra serían alimentos ultraprocesados con aceites refinados. Y aquí hay muchas categorías, claramente, pero hay unos de estos que del fijo nunca, nunca, que siempre terminan en el basurero si están en alguna fiesta o en algún lugar. Y son estos que tienen coberturas o rellenos como crema y además tienen como coberturas tipo Como chocolate, donas, pongamos nombre, tal como vez. donas, Ujú. pero hay unos, es que estos ultraprocesados, me hablo estos que vienen empaquetados, Ajá, ¿verdad? Entonces, que los abrís y que vienen con ajá. coberturas. Ahí hay como unos, ay, es que tienen un nombre, creo que son como whoopies, que vienen así, básicamente es como quequitos suaves, Ajá, usualmente que vienen con estas coberturas o galletas que vienen con estas ok. coberturas. Esas coberturas tienen altos niveles de grasas aterogénicas, pero de las peores. Es como Sí, la peor manteca que uno le pueda meter al cuerpo y esas grasas generan muchísimo daño en todo el cuerpo. Vamos a ver qué otro nunca con tres, ¿verdad? Me sí, falta dijiste. uno nada más. Falta uno, vamos a ver qué otro. Que usted diga, no, eso yo no lo como. Embutidos, Los definitivamente. embutidos. Ok. Entonces, los embutidos es, y hay de todo, ¿verdad? Probablemente si viviera en Alemania no diría tal vez esa respuesta porque tienen otro tipo de alimentación con respecto a esto, pero los embutidos que nosotros en sí comemos son de muy baja calidad, a nivel de proteínas, a nivel de que tienen muchos aditivos colorantes, saborizantes, muchas de estas cosas y que tienen nitratos que son para darles color y estos Ujú. son muy dañinos, porque son muy cancerígenos. Entonces, tienen compuestos que forman parte del grupo uno en términos de la lista de cancerígenos que hay en la dieta. Entonces, salchicha, salchichón, todo este tipo de embutidos. Y si son ahumados, Sí, poner ahí la X. sí. Un médico me decía, no coma Entonces, embutidos y menos ahumados es el doble de porque cancerígeno. casi que Tienen casi que nitritos. traen, alguien me dijo como algunos de los ingredientes que tienen para veneno de ratas y esas cosas, Exacto. ¿verdad? Es que, y ahí hay un tema. Antes todo lo ahumado sí era muy cancerígeno Ajá, porque era realmente ahumado. Ahora esto es tan cancerígeno que se prohibió. O sea, para que algo se prohíba sí, es porque tiene que pasar claro. demasiadas cosas, ¿verdad? Sí, Entonces, esto se prohibió, ahora se utiliza más como un saborizante ahumado, pero sí. sobre todo es por los nitritos. No hay un solo embutido que no tenga nitritos Mm. y son muy dañinos también. Perfecto, Ana Paula, muchas gracias por acompañarnos en Giro en U. Encantada de estar por aquí.
Me encantaría volver a participar, claro Claro, que sí. Espero que hayan aprendido bastante y que se animen a probar de estos alimentos e incorporarlos poco a poco en su alimentación. así es. Muchas gracias. Encantada. Giro en U, una producción de LEC Visual.